Hola, en este vídeo vamos a hablar de formatos de párrafo. Hemos visto en vídeos anteriores cómo incorporar texto, cómo aplicar formato de fuente. Aquí vamos a ver cómo aplicar formato de párrafo. Parto, al igual que antes, de la página de Lorem Ipsum, copio, pego, tengo un texto limpio, ¿vale? Y en este caso, los formatos de párrafo, vamos a hacer también una cosa como antes, corto la primera línea y la pego ahí encima para tener una línea de título. Formato de párrafo se aplica a los bloques de texto que están conformados como párrafos como tal, ¿de acuerdo? Fundamentalmente hay 4 formatos de párrafo importantes, lo que viene a ser alineación o justificación, lo que viene a ser interlineado, separación de líneas dentro del párrafo, espaciado, separación de párrafos entre sí, y sangrías, ¿vale? Inicialmente, justificación, lo más fácil. Partimos de la base, cojo el texto entero, lo hemos visto en temas anteriores. Control E, seleccionar todo. Yo tengo 4 opciones de justificación de texto. Texto alineado a la izquierda, texto centrado, texto alineado a la derecha, texto justificado de forma completa. ¿Vale? Lo más cómodo, cuando vemos el tema de las plantillas, cuando estamos trabajando siempre tenemos el texto justificado a la izquierda. Escribimos y el texto se queda siempre justificado a la izquierda, en prácticamente cualquier documento que hacemos. Al final solemos dejar el texto justificado de forma completa. Veremos cuando trabajemos con plantillas que eso se puede configurar de antemano para que cualquier documento en blanco que hagamos tenga ya el texto justificado ambos lados, ¿vale? Tenga el texto alineado de forma justificada, lo que se llama también con justificación completa. La forma de hacer esto es o bien con los 4 iconos que tenéis aquí, o si os fijáis, tenéis 4 combinaciones de teclas que son muy cómodas y son muy sencillas de aprender. Control E, seleccionar todo, Control D, alineación derecha, Control J, justificación completa, Control T, centrado, Control Q, izquierda, ¿vale? Q, izquierda, T, centrado, D, derecha, Control J, justificación completa. Es muy rápido hacer este tipo de operaciones una vez que tengo el texto seleccionado, ¿vale? Segunda cosa, espaciado. Hoy en día no es necesario tocar el espaciado. Hacemos un doble clic a un párrafo y vemos que debajo hay una zona gris. Esa zona gris es el espaciado por defecto que tenemos en esta versión de Word. Hace ya tiempo que las versiones de Word tienen un espaciado por defecto de 8 puntos, ¿vale? Si pinchamos aquí en el icono de configuración de párrafo para ver el panel, vemos que por defecto tenemos este texto, como lo hemos traído, viene con 11.25 porque lo hemos copiado, pero si yo me hago un documento nuevo, ¿vale? Si yo hago un documento nuevo de Word y escribo cualquier párrafo y doy un Enter, el espaciado por defecto que me trae o que tiene Word son 8 puntos, ¿vale? Si yo ahora cojo este párrafo, le selecciono y voy a párrafo, veo que por defecto son 8 puntos, ¿de acuerdo? Cosa que ese texto, como lo hemos traído de internet, viene con 11.25, pero bueno, eso ya obviamente es de la fuente de origen del texto. Si yo le cogiera entero y le quitara todos los formatos, ¿vale? Aquí automáticamente me vuelve a poner el espacio por defecto que son 8, ¿de acuerdo? Vale. El tema es que sean 8, sean 11, sean 6, es que desde hace un montón de versiones de Word ya no es necesario que añadamos a mano ningún espaciado posterior ni anterior a los párrafos, porque los párrafos ya se separan de sí, entre sí, unos de otros, por defecto, ¿vale? En versiones 2003 tenía yo que hacer, después de escribir los párrafos, tenía yo que hacer un espaciado posterior o anterior y posterior para que los párrafos aparecieran separados unos de otros, con lo cual esta parte es la menos importante. Lo que sí que quizás sea un poco más importante es el tema del interlineado. Y lo mismo, según el tipo de documento que hagáis, a ese documento le vendrá bien, control de seleccionar todo, control J, justificación completa, le vendrá bien mantener el espaciado sencillo, que es lo que viene por defecto. Fijaros que aquí no tenemos exactamente un espaciado sencillo, pero tenemos un espaciado múltiple de 1,8, que 1,08, que prácticamente es lo mismo, ¿vale? Ahora vais a ver la diferencia. Lo habitual es trabajar con espaciado sencillo, espaciado doble, espaciado, interlineado, ¿vale? Lo ideal es trabajar con interlineado sencillo, interlineado doble o interlineado de 1,5 líneas, ¿vale? Lo mismo. ¿Cómo se hace? Podríamos seleccionar todo el texto entero. Lo habitual es trabajar siempre con todo el texto entero, ¿vale? O incluso solo con los párrafos que no son el título, eso ya cada cual trabaja como quiere. Y podríamos ir aquí al al interlineado y elegir cualquiera de estas opciones que son las básicas, pero estamos en las mismas. Esto es una forma más lenta que si yo me sé de memoria las combinaciones de tecla, que también son muy sencillas de aprender. Control 1
espaciado sencillo, fijaros que es prácticamente lo mismo que el múltiple que teníamos en 1,08, control 1, interlineado sencillo, control 2, interlineado doble, control 5, interlineado de 1,5 líneas, ¿de acuerdo? Según el documento que hagáis, según la cantidad de letras, según si queda más apelmazado o menos apelmazado, tipo de letra, etcétera, uso que le vayamos a dar, le viene bien un tipo de interlineado u otro. O incluso si alguna vez hacéis algún documento cuyas características, cuyo formato esté ya predeterminado, esté cerrado y tengáis que cumplir ciertas normas, pues hay que ponerlo tal cual os lo pide, ¿vale? Pero bueno, si no, podéis jugar así: control 1, control 2, control 5, interlineado sencillo, doble, 1,5 líneas. Vale. Nos queda la opción de la sangría como formato fundamental. ¿Qué es una sangría? Las sangrías son espacios en blanco en los laterales de los párrafos que no son márgenes, ¿vale? Fijaros que ahí yo toco este icono de aquí, que al final es el icono del margen también, ¿vale? Si me pongo ahí esa flecha doble blanca que tengo en la regla me marca los márgenes, margen derecho, margen izquierdo. Bueno, pues si yo algún párrafo le tuviera de tal manera que aparte de ese espacio en blanco por la izquierda, tuviera más espacio en blanco por la izquierda del párrafo, ¿vale? Entre el margen y el párrafo, eso es una sangría. Sangrías de 4 tipos. 2 tipos de sangría normales que se aplican a todas las líneas del párrafo por igual, y 2 tipos de sangría especiales que solo se aplican a algunas líneas del párrafo y a otras no. Entonces, las 2 sangrías normales son sangría por la izquierda, por la derecha, se aplican por igual a todas las líneas del párrafo. Por ejemplo, cojo estos 2 párrafos y le meto una sangría por la derecha. Me voy a sangrías, sangrías normales por la izquierda, por la derecha, le meto 1,5 centímetros, por ejemplo, de sangría por la derecha, ¿de acuerdo? Aceptar. Esto es lo que he conseguido. Fijaros, este es el margen, y ese espacio en blanco que tengo a la derecha del párrafo, que no es margen, eso es una sangría. Este huequecito de aquí, este huequecito de aquí. Fijaros que la marca de sangría también la tengo en la regla. ¿Qué significa? ¿Podría haber configurado la sangría también tocando la marca de la regla? Pues efectivamente, podría haber hecho doble clic, hacer un clic y tocando la marca de sangría, que aquí es muy cómoda, mover la sangría donde me apetezca, ¿vale? Meter ese espacio en blanco a la derecha de esos 2 párrafos que son los que tengo seleccionados, ¿vale? Vale, por la izquierda podría hacer lo mismo. Podría jugar con una sangría por la izquierda, por ejemplo, de 1 centímetro. Incluso, bueno, pues ya que estoy aquí, meto una sangría especial de primera línea que solo afecta a la primera línea del párrafo, con un tamaño por defecto de 1,25 centímetros, ¿vale? Acepto, y esto es lo que consigo. ¿Y qué ocurre? Se me mueven las marcas de la sangría, ¿vale? Fijaros que el icono de sangría por la izquierda es este pico que apunta para abajo, sangría de primera línea, y el icono de sangría por la izquierda es este cuadro de aquí abajo, ¿vale? El recuadro, este es el que me marca la sangría por la izquierda. Ojo, porque claro, aquí es un poco más complicado de gestionar quizás con los iconos. Hay tanto icono que cada uno es una cosa. Sangría por la izquierda el cuadro de abajo, sangría francesa el pico que apunta para arriba, sangría de primera línea el pico que apunta para abajo. Pero también se podría hacer. Podría coger esto, moverlo a mi aire aquí al 1 y mover la sangría por la izquierda al 2, al 2,5, donde yo necesite, donde vea que me va a quedar el texto mejor, ¿vale? Incluso con ello cogido, control 5, etcétera, dar un formato un poco más, ¿vale? A esos párrafos, ¿vale? Son formatos de párrafo y son los básicos: alineación, justificación, espaciado, interlineado y sangrías, ¿vale? Vale. Marco otra vez todo, control E, quito todos los formatos. Obviamente al quitar todos los formatos también se quita el formato de párrafo. Y vamos a otro caso particular, que son el tema de los bordes, ¿vale? Bordes, ¿para qué? Para resaltar cosas, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, vale, pues cojo todo el texto entero y lo justifico, ¿vale? Texto justificado. Quiero resaltar por lo que sea este párrafo. Le puedo resaltar de muchas maneras. Le puedo resaltar con formato de fuente. También le puedo resaltar con un borde. Tengo un montón de opciones particulares aquí predefinidas. Lo ideal, trabajar con las opciones que tengan puntos suspensivos. Cualquier menú, esto es una especie como de menú desplegable, cualquier menú con opciones que yo vea que acaban en puntos suspensivos, significa que me van a sacar un panel de configuración para que yo configure a mi aire, ¿de acuerdo? Este panel de configuración de formatos me permite configurar un cuadro con sombra, con un tipo de línea continua, discontinua, de rayas, etcétera, de 1000 tipos, con un grosor, incluso con un color,
¿vale? Y aplicarlo al párrafo que tengo seleccionado o solo al texto, etcétera, 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 ¿vale? Si yo configuro un cuadro con sombra a este párrafo que he seleccionado, con un estilo de línea continua, de ancho 1,5 puntos, y la aplico al párrafo, color automático, que es el negro, acepto, este párrafo está resaltado, ¿vale? De esa manera. Le quiero resaltar de otra, puedo dar deshacer, puedo volver a seleccionar el párrafo, aplicar otro formato, etcétera. Puedo coger este texto, ¿vale? Y este texto le puedo subir el tamaño, le puedo centrar y le puedo aplicar también un formato de párrafo, de tal manera que borde, 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 incluso puedo decir, bueno, pues cojo este tipo de línea, la pongo aquí, acepto. Se puede jugar de 1000 maneras, ¿vale? Cada cual resalta las cosas como quiere. Obviamente, si no tenéis imaginación, si no tenéis gusto, no recarguéis el documento, ¿vale? Tampoco es cuestión de esto de hacer un graffiti con el documento de Word, ¿vale? Si hay que resaltar cosas, las cosas se resaltan. A veces destacan más si resaltáis las cosas de forma sencilla, una simple negrita, que no poner un texto en negrita, cursiva, subrayado a la vez, porque al final estamos haciendo tantas cosas que al final el texto va a ser hasta más complicado de leer. Es mucho más fácil hacer cosas más sencillas. Bueno, pues cojo el párrafo y le digo borde y sombreado, formato, línea gruesa, por debajo, acepto, y si quiero hacer algo un poco más especial, puedo alinear el texto a la derecha y a lo mejor meter una sangría por la izquierda, ¿vale? Y hago una cosa diferente y me vale. ¿Vale? Y es un poco distinta a si tengo un simple texto centrado con un borde, ¿vale? Y eso me vale. Y simplemente es un párrafo con un borde en la parte inferior y una sangría por la izquierda para que ese texto, para que esa línea, en este caso, empiece a contar desde ese punto, ¿vale? Es algo totalmente al azar, 3,8, no hace falta tampoco ni cuadrar esas dimensiones, ¿vale? Bueno, pues este tipo de opciones son las que me da el formato de párrafo. Y la última que tenemos que ver aquí, que es de interés, es la opción de utilizar listas de viñetas y de números. Sobre todo pensando, aunque se puede utilizar también con párrafos, hacemos lo de siempre, control E para seleccionar todo el texto y borrar formato para eliminar todos los formatos y no ir acumulando cosas que igual ensuciamos más el texto para lo que estamos explicando aquí. Control J otra vez para justificar el texto completo. Y sí que es verdad que yo podría coger un párrafo y coger este último párrafo, ¿vale? Y les podría numerar sin ningún problema. Yo podría numerarles, ¿de acuerdo? Podría decir, vale, pues se quedan numerados. Fijaros que al utilizar listas de viñetas, automáticamente, de viñetas o de números, ¿vale? Automáticamente estas listas incorporan sangrías, ¿de acuerdo? Pero eso no quita para que yo las sangrías las pueda reconfigurar y me pueda llevar los números a esa posición y me pueda llevar los textos a esa posición. Yo puedo jugar como necesite, ¿vale? O sea, yo no tengo por qué quedarme con la configuración por defecto que me da la máquina. La máquina por defecto me da esa configuración. Las listas me las sangra hacia el interior, pero yo puedo volver a poner esto como yo necesite. Pincho y arrastro, miro, juego, toco, a ver qué opciones hay, qué opciones no hay, ¿vale? De forma sencilla, todo visual. Y luego también, obviamente, podría, con todo el texto seleccionado, podría irme a esta opción, que es la que se ha iluminado, de lista, en este caso, ordenada o lista de números, ¿vale? Mal llamada lista de números. Obviamente podemos discrepar en 1000 cosas. A mí no me gusta que Word llame listas de viñetas, ¿vale? Aquí lo llama listas o viñetas y aquí lo llama numeración. Yo considero que es más útil conocer esto como listas sin ordenar, listas ordenadas, ¿vale? ¿Por qué ordenadas? Porque pueden ser números arábigos, pueden ser números romanos, pueden ser letras del alfabeto, son listas con orden, listas que denotan orden. Incluso el orden le mantiene después Word si vamos introduciendo nuevos objetos en la lista. Ya os digo que estamos acostumbrados muchas veces a utilizar listas con textos de una sola línea, pero también se puede utilizar de esta manera. Yo lo podría modificar también por aquí. Puedo utilizar aquí la opción definir nuevo formato de número y aquí yo puedo jugar también con esas opciones, ¿vale? Puedo jugar aquí con esas opciones desde aquí. Lo que pasa es que es más cómodo muchas veces manejarlo desde la regla, con la parte visual. Bueno, y estos son listas sencillas. Obviamente también puedo jugar con listas. Vamos, si queréis, a un documento nuevo
archivo nuevo, documento en blanco. Yo puedo jugar también con listas y puedo poner aquí listado de las capitales de provincia de Castilla y León, ¿de acuerdo? Y yo puedo jugar aquí con las opciones de lista, bien de viñetas o bien de números, ¿vale? Puedo poner León, Zamora, Salamanca, etcétera, 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 ¿vale? Y la máquina me va respetando, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Con Enter finalizo la lista, podría seguir escribiendo por aquí abajo, ¿de acuerdo? Haciendo lo que necesite. Aquí, fijaros, cuando trabajamos con listas y seleccionamos, tenemos una opción, ¿vale? Tenemos una opción porque en ocasiones, por defecto, nos encontramos esto, ¿vale? Hay en ocasiones cuando trabajamos con listas que nos encontramos esto, que me aplica a las listas el mismo espacio de 8 puntos que me aplica a un párrafo normal y yo a veces no lo quiero. Entonces, hay veces que para estos casos tenemos que seleccionar los objetos de la lista y en la configuración de párrafo está esta opción de aquí. No agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Está sobre todo pensado para cuando hacemos listas. Marcarlo, aceptar, de tal forma que la lista quede recogida. Lo mismo, ¿vale? Esto ya depende de cada caso particular. En ocasiones igual nos interesa que se vea así, en ocasiones igual nos interesa que no haya tanto espaciado, ¿vale? Es una cosa que no hace falta hacer. Lo importante es que sepáis que es una cosa que no hace falta hacer a mano. En cualquier trabajo de ordenador, si hacéis cosas de forma mecánica a mano, pensad que estáis haciendo algo seguramente mal. Un ordenador no me puede dar más trabajo que si hiciera las cosas a mano, ¿vale? El ordenador tiene que dejarme hacer cosas en bloque, de forma rápida, ¿vale? Cada cual con sus métodos, pero de forma rápida, ¿vale? Entonces, este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y lo último que tenemos que saber en cuanto a listas es la opción de uso de lo que se llaman los esquemas numerados, antiguamente llamados esquemas numerados o actualmente llamados esquemas o listas multinivel, ¿vale? Son listas con múltiples niveles. Cada nivel sería una de las sublistas que tenemos aquí, ¿vale? Fijaros que tenemos listas, quiero recordar que el máximo son 9 niveles, ¿vale? Y lo típico que tenemos es utilizar los esquemas de este estilo, ¿vale? A partir de un número, por ejemplo, pues imaginaos también trabajar con Palencia y poner aquí, por ejemplo, delegación de Hacienda, por ejemplo, delegación de Sanidad, por ejemplo, salir aquí poner, por ejemplo, zona centro, por ejemplo, zona sur. ¿Cómo nos movemos entre los elementos de la lista? Hacia la derecha con tabulador, hacia la izquierda con mayúscula tabulador. ¿Cómo nos movemos también por los elementos de la lista? Utilizando el icono de incrementar sangría, de aumentar sangría o de disminuir sangría. Igual me da tabulador hacia la derecha, mayúscula, tabulador hacia la izquierda, ¿vale? Pulsando la tecla mayúscula, vuelvo hacia atrás. Vuelvo hacia atrás, aquí puedo poner Burgos, ¿vale? Enter, tabulador. Aquí puedo poner delegación de, yo que sé, justicia, por inventarme las cosas, ¿vale? Y aquí puedo poner juzgado de lo social, qué sé yo, juzgado de lo penal. ¿Qué ocurre? Pues que ahora tenemos una lista a 1, 2, 3 niveles, cada una con su configuración, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si selecciono a este nivel, fijaros dónde están las marcas, ¿vale? Marca de comienzo de texto, marca de comienzo de número, ¿vale? Fijaros ahí donde está, espera que he hecho un doble clic sin querer. Marca de comienzo de número. ¿Qué ocurre? Según el tipo de letra, el tamaño, etcétera, esto, fijaros que aquí está bien separado, aquí un poco menos, aquí está pegado. Si yo cojo todo este texto, ¿vale? También puedo configurarlo desde aquí. Me puedo venir aquí, me puedo venir aquí, me da igual, ¿vale? Fijaros que aquí la máquina me ilumina esto, pero yo puedo venir a esta opción y aquí o aquí abajo, definir nueva lista multinivel, configurar todas las opciones de esta lista que estoy creando. Configurar el nivel 1 de la lista, el nivel 2, el nivel 3. Esto se nos complica, se puede complicar todo lo que queramos. Incluso tenemos un panel aquí a la derecha para configurar. Esto ya sería dedicarle demasiado tiempo para lo que es el curso. Pero se podría hacer a nivel sencillo, utilizar un esquema multinivel que me valga, saber que cuando decidamos
el tipo de letra y el tamaño, fijaros cómo puede variar, fijaros qué cambio bestial aquí utilizando un Arial Black, cómo se me separa la lista del segundo nivel, el 1.1, 1.2, 2.1, cómo se me separa el texto. Varía mucho, ya os digo, según el tipo de letra. Utilizando estos tipos de letra, la separación es más agradable que la que teníamos con el tipo de letra estándar, por ejemplo, con una Calibri. Si en lugar de jugar con esto, jugamos con los tamaños, estamos en las mismas, subir el tamaño 10, 11, 12, fijaros que en algunos casos queda mejor que en otros, y si no, ya os digo, tenemos la opción de venirnos o bien al panel de configuración, aquí, con esto marcado, venir al definir nueva lista multinivel, y aquí jugar con las sangrías, ¿vale? Sangría de texto, alineación, aquí a nivel 3, ¿vale? Sangría del texto en 2.16, alineación en 1.27, y sería jugar con eso. 2.16 y 1.27 es lo que hemos visto aquí. 2.16 es eso, 1.27 es esto otro, ¿de acuerdo? O sea que podemos jugar desde muchos sitios. ¿Qué pasa? Si jugamos desde aquí, tendríamos quizás que seleccionar todo esto para mover todo esto en bloque. ¿Vale? Mover todo esto en bloque para acá para luego volver a dejar los números aquí a la izquierda, ¿vale? Entonces, a veces se hace un poco más complicado manejarlo desde ahí y es más cómodo, con todo seleccionado, manejarlo desde aquí dentro. ¿Vale? Ya digo que opciones hay muchas. Venirme aquí al nivel 3 y decir en el nivel 3, me mandas el texto al 2,5, me dejas la alineación en 1,2, por ejemplo, ¿vale? Y la máquina ya me separa esto y me permite trabajar mejor de esa manera. Ya digo que hay muchas opciones y cada cual, si está en necesidad de utilizarlo, lo que tiene que saber es de qué distintas formas puede hacer las cosas, ¿de acuerdo? Lo mismo, igual nunca estáis en necesidad de crear una lista multinivel, utilizar una lista multinivel como esta, ¿de acuerdo? Lo mismo, cuando en un documento en formato PDF, cuando en una página web tenemos una lista de este estilo y la traemos a Word, Word se suele perder totalmente con ello y me toca volver a hacerla desde el principio. ¿Vale? Incluso muchas veces me toca quitar los números de la lista y quedarme solo con el texto y construirla desde cero, ¿vale? Eso es algo habitual, ¿vale? Bueno, pues esto es otra de las opciones que tenemos en cuanto a párrafo. Y la última que os cuento que existe, que quizás pueda ser de vuestro interés en el formato de párrafo, es la opción de configuración que tenemos aquí de las líneas en párrafos, sobre todo grandes, que se me quedan colgadas al inicio de una página o al final de al inicio o al final de la página. Hay ocasiones en las que tenemos un párrafo al final de una página y por una línea o dos líneas me aparece un folio en blanco entero. Hay veces que tenemos un párrafo al inicio de una página y se me ha quedado la línea primera de ese párrafo en la página anterior. ¿Vale? Eso por lo general no suele pasar nunca porque la opción de control de líneas viudas y huérfanas es lo que hace. La primera línea o última línea de un párrafo nunca me la separa del párrafo. Nunca vais a encontrar una línea suelta en una página de un párrafo, ni al principio ni al final. Eso porque esta opción siempre suele estar marcada. Y si os la encontráis es porque alguien ha quitado esta opción. Y esta opción siempre está marcada. Y luego tenemos la opción de conservar con el siguiente, que lo que hace es no partirme nunca ningún párrafo en dos y todas las líneas meterlas en el párrafo en la página siguiente a la que está. ¿De acuerdo? Luego también está aquí la opción de conservar líneas juntas para que no se parta el párrafo en varios. Depende, ya os digo, las opciones, depende del tipo de textos que hagáis. Hay textos que están escritos con interlineados muy grandes, con sangrías por los dos lados. Entendedme, texto tipos notarías, ¿vale? Tipo notarías, muchas veces en las notarías hay mucho espacio en blanco en los laterales, hay espaciado doble, hay casi más huecos en blanco en los laterales del texto que la propia letra. Entonces, ahí hay párrafos muy grandes, ahí hay que dejar prácticamente todas las líneas, o sea, todas estas opciones sin marcar para que los párrafos se partan en cuantos más trozos mejor. ¿Vale? Sin embargo, hay otros documentos en los cuales, en un documento de varias páginas, no me interesa que aparezca ningún párrafo cortado entre dos páginas. Son párrafos más cortitos, de pocas líneas, no va a quedar mucho texto en blanco si un párrafo entero se va a una página. ¿Vale? Y ahí sí que tiene más sentido utilizar estas dos opciones y marcar estas dos opciones. Ya os digo que todo es jugar con ello
¿vale? Cuando tengamos el texto completo y cuando tengamos el texto, todo el texto seleccionado, ¿vale? Fundamentalmente eso es lo que vamos a ver también en el ejemplo, cuando hagamos el ejemplo del texto completo, del texto complejo, ¿vale? Cuando ya insertemos tablas, insertemos imágenes, hagamos tablas de contenido, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues con esto, la parte que tiene que ver con formato de párrafo, la tenemos más o menos cubierta. En el siguiente vídeo veremos cómo se guardan documentos.